Hola, soy Ludovico, vuestro anfitrión, y hoy os voy a hablar sobre la representación LGBT+ en las plataformas de streaming, y os voy a dar las características de una buena representación, versus una mala representación, según la propia comunidad. Olé. Antes de empezar definiré la palabra queer con ayuda de mi amiga Caitlin Thompson. Soy Caitlin, y en mi estudio concluí que el término queer se utiliza para hablar de las personas dentro de la comunidad LGBT, pero antes se usaba de manera despectiva para discriminar a las personas de este grupo. Muchas gracias, Caitlin. Ahora os presentaré a dos personas, queercoding y queerbaiting. Hola, soy queercoding, nací durante la censura mediática. Mi propósito es dar ciertos rasgos a personajes para sugerir que son parte de la comunidad. Por ejemplo, Will Byers, uno de los protagonistas de la serie Stranger Things. Hola, gracias por invitarme al día de hoy. A lo largo de las temporadas, gracias a las interacciones que tiene con sus amigos y familia, se deja en claro que Will es un personaje queer. Desde su madre, diciendo que sus compañeros y familia pensaban que era gay, hasta conversaciones demostrando sus sentimientos románticos hacia otro personaje, escondido de manera críptica, para que el público mirando se dé cuenta, pero el mismo personaje al que le habla no. A pesar de que parezca bastante obvio que Will es un personaje queer, esto nunca se dice explícitamente, y no está confirmado. Muchas gracias, queercoding. Ahora presentate vos, queerbaiting. Hola, soy queerbaiting, nací para atraer un público LGBT+ y hacer plata a través de sus estereotipos, mayormente de los nocivos. Hoy traje conmigo a Sherlock Holmes, de la serie Sherlock, para mostrar de ejemplo. Buenas tardes, soy Sherlock Holmes. Algunos aspectos del queerbaiting que muestra la serie son las dinámicas entre los personajes principales hombres, que si fueran mostradas por un hombre y una mujer, dejaría en claro que son pareja, o que hay sentimientos románticos entre ellos. Sin embargo, ambos Sherlock y Watson no son más que amigos, y lo dejan en claro más de una vez. A pesar de esto, los demás personajes suelen pensar que ellos son pareja, siendo esto un chiste recurrente de la serie, lo que nos muestra la intención de que estén escritos de esta forma. En las épocas cuando todavía estaba en emisión la serie, BBC publicaba en Twitter descarados ejemplos de queerbaiting, buscando atraer a la comunidad a ver la serie, aun cuando no había ningún contexto LGBT mostrado. O mismo desde los propios actores, que explican cómo veían la historia y a los personajes de Sherlock Holmes y John Watson teniendo sentimientos el uno por el otro, todo siendo destruido al no llegar a nada, y la fuerte negación de uno de los productores, que afirma que ninguno de ellos siente una atracción romántica por el otro. Gracias. Ahora, pregunta para nuestro querido público, ¿cuál de ellos es nuestro amigo? Interrumpimos la transmisión del show de Ludovico, para compartir un poco de información sobre el tema tratado recientemente. Mostraremos algunas gráficas sacadas de un estudio de GLAAD sobre la representación LGBTQ+ en películas. En el estudio, se tomaron 110 películas de 7 grandes estudios en 2018, aquí podemos ver que solo el 18% de las películas incluían personajes LGBTQ+. En la segunda gráfica, vemos que la cantidad de personajes gays y lesbianas incluidos en las películas es la misma, siendo un 55%, mientras que la de bisexuales es solo un 15%. También vemos que no hubo inclusión de personajes transgéneros en ninguna de estas películas. Aquí vemos que dentro de las 20 películas que incluyeron personajes LGBTQ+, se contaron 45 personajes, de los cuales 26 son hombres y 19 fueron mujeres. Ninguno de estos era transgénero y no hubo ningún tipo de representación no binaria. La diversidad racial de los personajes fue peor que en otros años, con 42% de los personajes LGBTQ+ siendo personas de color, 26 personajes eran blancos, 10 eran negros, 6 asiáticos y 3 latinos. En cuanto a los géneros de las películas con mayor representación, 7 de ellas eran comedias, 7 dramas, 6 de acción, y las películas familiares y documentales no tuvieron inclusión alguna. Dentro de las productoras analizadas,
Universal Studios fue el que más representación incluyó, seguida de 20th Century Fox, Warner Bros., Paramount, Sony Pictures y Lionsgate, respectivamente. Mientras tanto Walt Disney terminó último con ni una sola película con representación. Y esto ha sido nuestro reporte del día de hoy. Volvemos contigo, Ludovico. Bueno, tras esa breve pausa, solo queda presentaros a Heteronormatividad. Él es muy conservador, pero no se lo mencionéis que se enfada. Buenas, quiero decir que los deseos sexuales y afectivos solamente son aceptables entre hombres y mujeres, como Adán y Eva. Lo normal, no las guarangadas de hoy en día. ¿No te parece un poco excluyente? ¿Por qué sería excluyente? ¿Quién queda afuera? Ignorando esto último, sigamos con el programa de hoy. ¿Qué es lo que hace a una buena representación? Para responder esta pregunta analizaremos el contenido en plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Hulu. Series como Gira, Our Flag Means Death, Euphoria y Pose, se consideran buena representación porque hay variedad de personajes LGBTQ, utilizan actores parte de la comunidad, no le prestan atención a la homofobia e incluso en algunos de estos ejemplos, no existe, hay diversidad de edades, desde adolescentes hasta adultos. Otras series y películas como Voltron, Sherlock, Call Me By Your Name y Sex Education, tienen mala representación porque no tienen diversidad. Los casts son predominantemente cis-hetero, refuerzan estereotipos dañinos, utilizan queerbaiting y alaban cosas que no deberían ser alabadas, por ejemplo la pedofilia, que es en lo que se centra Call Me By Your Name. Buenas tardes a todos. Interrumpimos el asombroso show de Ludovico, para compartirles sobre la programación del día de hoy. Luego del show de Ludovico, vendrá Retrato de una mujer en llamas, una película que nos cuenta la historia de Marianne, una pintora que recibe el encargo de realizar un retrato de bodas de Eloise, una joven que acaba de dejar el convento y tiene dudas respecto a su próximo matrimonio. Entre ellas surgirá una pasión lejos de estar condenada por las circunstancias sociales. Después vendrá el remake de Los chicos de la banda, una película situada en los 60s donde Michael invita a sus amigos a celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos. Todos sus amigos son un grupo de homosexuales, que han aprendido a esconderlo ante la sociedad, pero en privado pueden ser y hacer lo que quieran. Los personajes representan angustias, negación, tristeza, soledad y mucho más. Finalmente, cerraremos la noche con una entrevista exclusiva con la famosa drag queen, RuPaul, quien nos contará más sobre la vida de una drag queen, y de una persona LGBTQ que ha sido abiertamente gay desde los años 80. Desde la vida en los clubs nocturnos, hasta la pantalla grande y conseguir varios Emmys en el camino. Todo esto y mucho más al finalizar el show de Ludovico. Una pregunta que las personas se hacen bastante es, ¿por qué es importante que haya representación LGBTQ+ más en el cine y televisión? Al ver las relaciones queer en los medios de comunicación, los miembros de la comunidad tienden a identificarse con los personajes que ven, esto ayuda a que se sientan más cómodos consigo mismos, y que entiendan que lo que están viviendo no es nada raro. Antes de terminar, abriremos un espacio para preguntas del público, que serán respondidas por mis compañeras Carmela, María y Federica. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos en la siguiente emisión del show de Ludovico.